Hola, buenas tardes. Soy Patricia y bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia, a la charla mesa redonda, bueno, cuadrada, porque estamos aquí en el Zoom, del segundo día del festival, de la tercera edición del festival Dando Vida a la Muerte. En este día estamos un poquito profundizando en la cualidad de la aceptación, ¿no? Ayer hablábamos un poquito de la presencia, de ese cierre de documentos cuando uno pues, ya decide que ya sabemos cuál es nuestro final y bueno, pues vamos a hacer la documentación y toda esta parte. ¿Y qué pasa ahora cuando llega el momento final de vida, ¿no? Que uno tiene que aceptar pues, que tiene una enfermedad incurable o que hay un familiar que bueno, pues está más cercano a la muerte que, bueno, pues estas cosas, ¿no? Entonces, aceptando esto, pues hemos estado escuchando unas conferencias maravillosas de Sunita Puri y del doctor Herrera también sobre cuidados paliativos, en qué consisten y cómo nos acercamos a ellos, ¿no? Y todos los mitos en torno a los cuidados paliativos. El corto precioso también, los 10 cafés que se han ido realizando a lo largo del día. Y ahora tengo el honor y el placer de presentaros a Vicente Arráez y a Izaskun Andonegui. Bien, Vicente Arráez es pues un médico con más de 30 años de experiencia, especialista en la UCI, en un hospital universitario, y más de 15 años como coordinador de trasplantes. Es fundador, patrón y presidente de la Fundación Meta Hospice, profesor universitario, ponente y conferenciante, autor del libro La muerte y el morir, organizador de las Jornadas Internacionales sobre la Muerte y el Morir durante 15 años. Izaskun Andonegui, después de vivir en Calcuta, se formó como enfermera para acompañar a las personas, apasionada en el mundo psicosocial y el final de la vida. Es máster en cuidados paliativos y en counseling integrativo, relacional en duelo, trauma y pérdidas graves. En 2010 fundó Bidegin en el País Vasco, un servicio de apoyo al duelo y enfermedad grave. Es instructora en el programa de entrenamiento en el cultivo de la compasión por el Compassion Institute de la Universidad de Stanford. Y con estas dos personas espléndidas vamos a abrir un poquito la mesa de hoy. Y me gustaría comentaros a los dos o por poner un tema de arranque sobre arrancar aquí con el tema de la ciencia y la espiritualidad, que en las dos conferencias anteriores hemos tenido ocasión de, los dos ponentes justamente hablaban de que ambas dos se unen en cuidados paliativos. Entonces, si os parece, abrimos aquí desde la ciencia y la conciencia o la espiritualidad, cómo se unen y cómo vosotros desde vuestras organizaciones, de vuestra experiencia, lo habéis vivido, lo vivís o se manifiesta, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Me da igual. Al pito pito. Izaskun, venga, que te hemos ido antes menos. Muy bien. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a esta mesa. Bien, pues bueno, buen arranque, ¿no? Ciencia y espiritualidad. Sí, bueno, yo diría que cuando acompañamos estamos ahí con toda nuestra ciencia y con toda nuestra espiritualidad. Porque realmente la espiritualidad, no sé, no se puede pensar, ¿no? No es algo que pensamos, ¿no? Y realmente, y verdaderamente también es muy científica porque es muy empírica, ¿no? Nos atraviesa el cuerpo, toda el alma, toda nuestra conciencia, por lo cual esa experiencia de fallo-error, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siento, no siento, me mido, no me mido, ¿no? Esto también es muy científico, ¿no? Es verdad que la sociedad bueno, desde hace mucho tiempo ya hay todo este debate, ¿no? Pero desde esta mirada totalmente pues dualista, ¿no? De separarlo todo, ¿no? Parece que tenemos que separarlo todo. Y realmente mi experiencia, tanto como enfermera paliativista como acompañando en el duelo, si hacemos un abordaje, un acompañamiento íntegro, porque es la única manera de hacerlo, ¿no? Cuando acompañamos, estamos con todo nuestro ser
y también con todo el ser de la persona, con todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, para mí no hay separación ninguna, no puede haberla, ¿no? No, no podemos pensar la espiritualidad. Entonces, esta es un poquito por donde arranco yo, ¿no? De hecho, hay muchas personas a las que acompaño, bueno, que sabéis que acompaño en lo cotidiano más a las familias en el duelo después de las pérdidas. Y mi experiencia, desde luego, es personas también que vienen con una mirada, no sé si ponerla científica, pero desde luego que ellos sienten no espiritual de entrada, ¿no? Porque claro, ¿qué es espiritualidad? ¿No? Es que claro, los códigos son tan personales también, ¿no? Entonces, las personas en ese proceso, cuando vienen, muchos dicen, bueno, mi hijo ha fallecido y ya está, ¿no? Y en el proceso del duelo, en este que también es todo un camino espiritual, aparece otra conciencia, va apareciendo otra conciencia en la que uno va cuestionándose, ¿no? Las preguntas radicales de la vida, ¿no? Del sentido, del sinsentido, del sufrimiento, del no sufrimiento. Y realmente soy testigo bueno, pues de esa percepción de entrada de no espiritualidad a tomar conciencia de que realmente es nuestra naturaleza esencial, por decir de alguna manera. Muy bien. Vicente. Bueno, yo, enlazando con las últimas palabras de Izaskun, la espiritualidad pues es la esencia del ser humano, es la esencia que a veces no se hace tan evidente por los comportamientos y la visión materialista que tenemos en el mundo actual, pero está ahí, es esencial y eso es algo que desde todas las tradiciones se ha intentado abordar como algo con lo que mantener el contacto permanentemente. La ciencia lo que trata es de explicarlo y esa explicación a veces pues no es lo más sencillo que puede aparecer. La ciencia no es nada más que buscar un lenguaje de interpretación de lo que ya sabemos. La espiritualidad es una experiencia y como experiencia, cuando tratamos de traducirla a un lenguaje que sea común para todos, a veces lo que ocurre es que nos perdemos. Cuando decimos que ciencia y espiritualidad es algo que convergen, simplemente es porque al profundizar en la ciencia, desde la curiosidad, siempre llegamos a las mismas preguntas que cuando lo planteamos desde la espiritualidad. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo conectamos con la trascendencia? Y desde ese acercamiento, lo que a veces nos confunde es el lenguaje. La espiritualidad la han asumido en muchos casos las religiones, las creencias, y la ciencia la han asumido las matemáticas, el lenguaje de la física y en lo que vivimos ahora, el materialismo científico. Al final, todo lo que nos lleva cuando se profundiza a nivel científico es aquello para lo que no tenemos respuesta. Al final, ¿con qué nos conecta la espiritualidad? Con el anhelo por encontrar lo esencial para lo que tampoco tenemos respuesta. Al final, y muchas veces en el proceso de morir, lo que conectamos es con nuestra capacidad para transformar. Es imposible callar estas cosas. Ni que se calle, ni que no se calle. Apagado. Sí, comentabas que en el proceso de morir, justamente, supongo que ahí confluyen, ¿no? Esa necesidad de buscar la esencia o de dar respuestas a lo que no tiene. En el proceso de morir aflora lo que es la espiritualidad, justo cuando se pierde todo lo que tiene que ver con lo material, con todo lo que sentimos que es nuestra propiedad, con todo lo que sentimos a lo que estamos apegados. Justo trascender todo lo que son lo material es lo que hace que la espiritualidad emerja. Y morir es el punto en que va a emerger.
lo ideal sería ser conscientes de que morimos continuamente. Ese es un elemento fundamental para comprender. Hablamos de que la vida es lo que ha pasado, y en realidad todo eso es lo que se ha muerto. La muerte, que parece que la ponemos en el futuro, justo detrás de la enfermedad, y parece que está en el futuro. La muerte es todo lo que ya ha pasado y hemos perdido. La vida es todo lo que está por delante, y para crear la vida tenemos que morirnos, y eso es un proceso continuo. Y en ese instante puede emerger la espiritualidad cuando vivimos plenamente lo único que tenemos, que es este momento. Cuando también desaparece la dualidad, que es lo que conforma esta dimensión, y al desaparecer la dualidad también desaparecen los problemas, también desaparecen todo lo que en un momento es material, y lo hacemos desde la mente consciente para entrar en un nivel que es la conciencia no dual, a donde vamos cuando morimos y donde venimos cuando nacemos. Entonces, desde este punto de vista, por lo que habéis planteado los dos, la muerte no es un final. ¿O es el final? La muerte no existe. ¿Qué pasa? La muerte no existe. La muerte es algo que pone la mente con un subtítulo y que nos llena de miedo cuando no comprendemos, cuando no profundizamos en darle sentido a lo que es este instante. La muerte es un concepto de la mente. Existe el final de lo que hemos construido a nivel material, nuestra biografía, nuestros papeles, nuestras relaciones, todo eso se muere. Afortunadamente también se muere la mente, que hace construcciones dualistas, y lo que llamamos el final de la vida no es nada más que una manera de decir algo que tampoco existe. La vida, desde el punto de vista biológico, tiene una continuidad permanente, ¿no? Volvemos a ser pasto para una flor, y nuestras células en el cuerpo han muerto cada 5 años para que nazcan otras nuevas, y lo que hoy nos vemos en nuestra forma material es algo que ha ido simplemente transformándose. La vida es un proceso de cambio y transformación permanente. Y morir nada más que es cambiar algo. ¿Y cómo le explicas, por ejemplo, Izaskun, esto que queda tan claro en la boca de Vicente, ¿no? A alguien que ha perdido un ser querido, o a alguien que está a punto de morir, ¿no? O que tiene una enfermedad incurable y está en sus últimos momentos? Sí, ¿Cómo se explica esto? Yo no lo explico, Patricia. O sea, no es algo que tengamos que explicar, ¿no? Porque la persona, tanto en el final de la vida como en el proceso de después, en cuanto al proceso de duelo, o sea, quien está ahí al final de vida lo sabe. Hay un punto de sabiduría en el que el otro lo sabe todo, la otra lo sabe todo, y quien acompaña no sabemos. Aunque vivamos desde estas coordenadas, ¿no? El que ha comentado ahora Vicente. No es algo que se explica, es algo que se vive. Esa es mi experiencia, desde luego. Yo no me suelo poner en un punto de, mira, yo te voy a explicar y yo te voy a decir qué es esto, ¿no? Si no es realmente una necesidad del otro. O sea, si realmente la persona enfrente, ¿no?, a quien acompañas, plantea estas cuestiones desde o bien la curiosidad, o bien el miedo, la incertidumbre, o, ¿sabes? Entonces ahí la intención es conectar justamente con esa incertidumbre e ir acompañando para que la propia persona vaya respondiéndose, porque realmente si estamos en un proceso del morir, realmente lo vivimos, yo también lo veo desde el proceso, cuando la persona está en el proceso de una manera consciente, lo va descubriendo. Realmente muchas veces son el resto de familiares o los profesionales que estamos acompañando ahí quienes descubrimos y somos testigos de que realmente es un proceso. Y
¿Y qué pasa? Bueno, los familiares se tienen que ir haciendo la idea, ¿no? de que esa persona, a veces te haces a la idea, a veces no te haces a la idea, es donde interviene aquí esta espiritualidad de lo que hablamos, ¿no? Si uno tiene una creencia espiritual, como que es más fácil de comprender, ¿no? Y si no la tiene, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo hacéis vosotros? ¿Cómo enfrentáis a alguien a la muerte de un ser querido que no cree en nada o que se aferra o tiene miedo o se aferra a la no pérdida, que siga, ¿no? Y que aquello que se le está dando le va a curar realmente, ¿no? Que a veces somos tan ciegos que no queremos ver la realidad que tenemos delante. La aceptación, no aceptamos, justamente. La espiritualidad no requiere ninguna creencia. Las creencias es algo que desarrollamos a lo largo de la vida para tener referencias que nos resultan cómodas de alguna manera para no vivir el vértigo de la incertidumbre que nos preocupa mucho. Pero no hacen falta ni creencias ni fe, aunque son vías que pueden servir para momentos concretos y personas concretas. El que muere lo deja todo. Y eso incluye dejar las creencias, disolver todas las creencias, disolver las referencias y morirse de alguna forma trascendente tiene que ver con que se disuelva todos los vínculos. Para el que se muere y la familia está viviendo con un reflejo lo que le recuerda la muerte del otro. Va a sufrir desde el apego, va a generar expectativas desde las creencias, y va a tener que aprender desde liberarse desde las creencias, porque el problema de una creencia es que te ofrece de alguna manera una seguridad en algo que crees. Y creer siempre es una visión parcial del infinito, de la conciencia absoluta, de la dimensión espiritual. Cuando uno solo ve una parte, el problema es que esa parte en un momento se puede caer y entonces vas a vivirlo como frustración. Vas a generar desde esa supuesta seguridad que tenías la experiencia de la incertidumbre, que la incertidumbre es la vida. Cuando buscamos seguridad, detrás vamos a vivir fracasos siempre. Si cambiamos seguridad por confianza, vamos a poder vivir la incertidumbre confiando en nuestra creatividad, confiando en que nos podemos sumergir en lo que no vamos a conocer nunca jamás, sabiendo que la espiritualidad nos va a acercar a la comprensión profunda. Eso vale para las familias, no hay que explicarlo, hay que abrirse a descubrirlo. Va a servir que alguien se muera para que precisamente todos esos matices se nos pongan delante y a veces uno lo va a descubrir porque se le va a caer todo encima. A veces va a tener que caerse muchas veces para poder dar eso siguiente. Pero no hacen falta creencias, no hay nada que explicar. Y los que se mueren lo tienen mucho más claro en esa desconexión. El que se queda sufriendo es el que sigue vivo, que es la familia, si no aprende. Sí, yo estoy... ¿Sí? ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Sí. Un poquito al hilo, ¿no?, de lo que dice Vicente. Es verdad, es como que se caen las vestiduras, ¿eh? Y la experiencia, efectivamente, el quien está ahí, ya en esa desconexión, como he dicho antes, ya está en otra sabiduría, ¿verdad? Pero yo lo que veo después con las familias, evidentemente personas a quienes les ha acompañado esta mirada, ¿no?, hacia la vida, incluso antes del impacto de la pérdida, etcétera, esta espiritualidad como, o sea, siendo ella también parte de toda esta espiritualidad, es cierto que en el proceso de duelo, bueno, es un factor, vamos a decir, una herramienta que va a ayudar a trascender esta experiencia también de sufrimiento por la que van a caminar, ¿verdad? Pero también me he encontrado con muchas personas con estas coordenadas de creencias, como ha dicho Vicente, que no tanto desde la espiritualidad, en el que luego, en el proceso del duelo, estas familias sufren mucho, ¿no? Porque pueden entrar en esta
en este diálogo también con la trascendencia desde el del por qué, si yo he sido una buena madre, ¿no? Si yo he sido una buena cristiana, he sido una buena lo que fuera, ¿no? Y porque a mí, y ahora, ¿no? O sea, este diálogo de enfadarse también con la trascendencia, ¿no? Pero si yo iba todos los fines de semana, ¿no? Al santuario, ¿no? Y, ¿sabéis? Un tipo de religiosidad y de creencias en el que, como ha dicho antes Vicente, esto cae, y en el duelo también, porque es que el duelo nos desafía al control, igual que el proceso de morir, nos desafía al control. Y en estas coordenadas de creencia, vivida desde esta, esa mirada, muchas veces hace sufrir en el proceso de duelo, ¿no? Y lo que requiere es trascender justamente esto y abrirte una dimensión mucho más amplia, ¿no? Donde no hay control. Hay un proceso, sí, por seguir con ese hilo, hay un proceso natural en que para la familia, en principio, pues hay un componente de lucha, de no aceptación, aquello que no va a poderse cambiar, con lo cual puede aparecer la impotencia detrás de lo que no te gusta. Justo en algún momento llega la aceptación de lo que no puedes cambiar. Detrás de la aceptación empieza a haber la posibilidad de transformar aquellas cosas que como están ahí y no las puedes cambiar, a través de la aceptación lo que ves es cómo transformar lo que está ocurriendo. Y detrás de esa transformación en un momento aparece la trascendencia, que es entrar en el nivel de la espiritualidad en que pierde toda la idea de transformación que aún tiene una visión materialista, cambia absolutamente cuando hay un salto en la comprensión profunda, en dejar de estar agarrado a las cosas que queremos transformar, justo abriéndote a través de tu mente, que es algo que te va a conectar con todo, a través de la mente, y justo cuando los límites que nos hemos ido poniendo se van disolviendo. Morir tiene que ver con disolver los límites. No tiene nada que ver con la enfermedad. No tiene que ver nada más que con que estamos vivos y vamos a través de la experiencia de morir, vamos a trascender la dimensión limitada de lo que somos. Y hablando de esto en cuidados paliativos, ¿cómo lo trasladamos, ¿no? Aquí hay una pregunta que dice que el personal médico del hospital, de un hospital, tendría que hablarnos de estos cuidados paliativos, o tendríamos nosotros que saberlo y pedirlos conscientemente, ¿no? Un cuidado en el caso de una familia, o de no saber que existen los cuidados paliativos. Sí, sí, no, claro. A ver, de hecho, a ver, los profesionales sanitarios, evidentemente sabemos que eso está ahí, todavía queda mucho por hacer, pero la familia puede, por supuesto, y debe preguntar y solicitar estos cuidados, claro que sí. Es un derecho, ¿no? Y sí, una necesidad que está ahí y que los profesionales sanitarios responderán a ello, claro que sí. Lo ideal sería que habría una coordinación, ¿no? Por supuesto, ¿no? En los equipos, en las organizaciones sanitarias y sociosanitarias, pero no siempre es así. No siempre es así. Ya. De hecho, en España Vicente. hay muchas zonas. Vicente, no te oigo bien. No sé si lo oís bien. No. A ver. No se te oye. Súbelo un poquito más. De repente se te ha dejado de ir bien. Se me oye, tengo la... Ahora. Ya está, ya está. Pues Ahora. lo que decía es que los paliativos, lo que llamamos paliativos, es muy irregular en España. Hay zonas donde en el mejor de los casos se llega a dar una cobertura de hasta el 70% y en otras baja hasta el 30%. Y además no cubre ni todas las horas ni todos los días. Y además los paliativos... Vicente, un momentito. No se te oye ahora.
Se te va y te viene el volumen. Quizá es... Ahora otra vez. Ahora, perdón. No cambio nada. Porque hay muy mala cobertura, quizá de Internet y quizá de los paliativos también. Sí, sí. Y no solo en cuanto a cobertura horaria, sino que a veces están muy centrados en un tipo de patologías, sobre todo en oncología, y además, si no es porque haya un desarrollo personal de los paliativistas, la espiritualidad es algo que se queda en muchos casos al margen. Los paliativos siguen siendo un aspecto relacionado con la enfermedad y la muerte, el proceso de morir, no está relacionado con la enfermedad, por más que nos empeñemos y queramos tratarlo incondicionalmente a través del sistema sanitario. Morirse tiene que ver con que estamos vivos y eso nos centra en la dimensión de la persona. Y la persona no es una enfermedad, eso es una situación circunstancial. Lo que hay que abordar ese tema es justo más allá de la enfermedad. Y de la enfermedad solo hace falta tratar en paliativos los síntomas y es la parte más fácil, los síntomas. Todo lo demás hay que acercarse a la dimensión de la persona. Y eso significa que los acompañantes, familias y profesionales tienen que haber desarrollado su dimensión de persona, no la parte pequeña profesional en un momento que se centra en un aspecto de la persona. Desafortunadamente, se va mucho más a lo tecnológico, a lo circunstancial que a lo esencial del ser humano. Yo aquí quería, sí, al hilo, Vicente, también recordar a, no sé, o como despertar o como, bueno, un toque de atención, de recuerdo a los colegas, a los profesionales sanitarios, de que realmente tenemos un corazón compasivo. Todas las personas que estamos involucradas en la relación de ayuda y también los familiares cuando están ahí. O sea, ya hay un temblor del corazón ya reconocido, ¿verdad? Hay un movimiento compasivo de querer aliviar el sufrimiento del ser querido o del paciente, ¿no? Entonces, recordar que esa vocación por la que hiciste medicina, enfermería, psicología, ¿no? Todas las personas involucradas en la sanación, no solamente en la salud de las personas, nace de esta intención de aliviar el sufrimiento, ¿no? Entonces, reconectar de nuevo con la intención es lo que también nos da dirección a la acción, vamos a decir. Y aunque estemos en este modelo biomédico todavía, bueno, yo lanzo ahí un poco la esperanza de que reconectando con esta intención va a ir bien siempre. O sea, no necesitamos decálogos ABC para acompañar. Acompañar no es rescatar, acompañar no es resolver nada, es estar ahí. Y esto lo sabemos hacer. Una sabiduría muy innata, ¿no? En el ser humano y lo quería recordar. Y hablando de las personas, ¿no? Que acompañáis, que estáis ahí en paliativos, ¿qué habilidades desarrolla o trae consigo o aprende o cómo se acompaña sin llevarte a todas las muertes a tu casa, ¿no? Porque entiendo que también uno tiene que poner su distancia y su... Para acompañar hay que desaprender, más que aprender habilidades nuevas, es desaprender todo aquello que a veces nos sale como intención de ayudar. La palabra ayudar creo que está reñida con el proceso de acompañar, porque siempre nos coloca en una relación asimétrica, como cuando te ayudo yo tengo algo que tú necesitas porque estás frágil y entonces yo te lo ofrezco. La clave es estar acompañando sin proyectar nada que tiene que ver con nuestros objetivos, nuestras expectativas o lo que pensamos que desea el otro. En el
prácticamente en el 100% de los casos lo que quiere el que se está muriendo no coincide con quien lo está acompañando. Y con eso suele haber un choque. Simplemente vivir la experiencia de que estás ahí por amor y que no hay nada más que darle presencia a ese amor, no necesita buscar objetivos, porque la parte más sencilla es entenderlo como cuando se acompaña a un niño al nacer, un niño dependiente, vulnerable. ¿Por qué estás ahí? Por amor. ¿Por qué estás cuando alguien vuelve a ser vulnerable y dependiente? Por amor. Poco más que se necesite para algo así. No se trata de aprender recetas, ni aprender protocolos, ni técnicas especiales. Implicarse de forma incondicional, no proyectar nada de lo que tú crees, no generar expectativas para el otro y ser coherente y transparente, porque solo puedes acompañar como eres y no hay ninguna posibilidad de que lo hagas mal cuando estás al lado de alguien, al lado desde el amor. Fácil. Así es, yo poco que añadir, ¿no? Está hablando, a ver, habla desde el corazón, ¿no? Es así. Evidentemente, si eres un profesional de la sanidad, sanitario, esa parte sintomatológica, ¿verdad? Del control de síntomas, de la ciencia, bueno, está ahí, pero cuando hablamos del acompañamiento, que va unido, evidentemente, reconocer a la otra persona, yo añadiría también como un tal como yo. Esta persona, ¿no? Que está ahí es otro como yo, tal como yo, ¿vale? Y desde esa conexión surge la sabiduría. Es que surge la sabiduría, ¿no? Las coordenadas ya las ha dicho Vicente muy, muy claramente, ¿no? Porque es desde el amor, desde la intención de apoyar, de estar ahí, de aliviar, ¿no? Lo que surge ahí, pero si no hay técnicas, no hay ninguna técnica, es presencia, absoluta presencia, ¿no? Anclada en tus propios recursos con esta intención de estar ahí. No hay más, ni menos que esa presencia, ¿no? Ni menos. Mira, pero lo sabemos hacer, solo que nos liamos en esta búsqueda de hacerlo bien, y es que no hay posibilidad, lo ha dicho antes también Vicente, de hacerlo mal. Si se nace ahí, sabemos hacerlo. Es algo que ya sabemos, algo muy primitivo. Vaya. Tenemos una pregunta del chat que nos dice que es muy interesante todo el tema del sufrimiento de la persona que está en proceso de final de vida y su familia. Desde mi experiencia, observo poca tolerancia o miedo al sufrimiento por parte de los profesionales que acompañan. Esto es, en mi opinión, dificulta el acompañamiento. ¿Cómo lo abordáis en vuestro caso? Cuando hablamos de sufrimiento y los profesionales, incluso inconscientemente el que ha elegido esta profesión, como decía Castro, lo ha movido la compasión, que es el decidirse a tratar de aliviar el sufrimiento de cualquiera, incluye el de uno mismo, porque cuando hablamos de la compasión hay que plantearse que el sufrimiento no es una cuestión del otro, es una cuestión que tiene que ver con el ser humano. Y no habría que perder de vista que el 85% del sufrimiento es evitable. Y muchas veces lo que contribuimos es alimentarlo. Hay un 15% de sufrimiento que tiene que ver con que somos seres humanos y estamos vivos. Pero un porcentaje muy alto que... Ahora se te oye fatal, Vicente. Sí. Me parece... Ahora otra vez bien. Ahora he vuelto. Se va y viene. Sí. Hablabas que el sufrimiento es evitable, ¿no? Que el 85% del sufrimiento es evitable. Siempre es evitable. Y lo que hacemos de forma confundida es alimentarlo, incluso creyendo que ponemos buenas intenciones. A veces con las buenas intenciones lo que
asumimos son los valores del otro. Hay un paternalismo que nos lleva a sustituir lo que el otro quiere. Y ahí antes también salía el papel que tenemos para no convertirnos en víctima, y es pedir, preguntar. No vale simplemente decir que me den, sino simplemente también decir, cuéntame esto, quiero esta información, quiero esto o dejo de querer esto. Porque siempre el protagonismo además lo tiene la persona en proceso de morir, y la familia solo debe ser transmisora de lo que es esos valores. La forma de tratarlo a nivel profesional, y creo que en este sentido igual para profesional que para no profesional, acoger lo que está ocurriendo, conectar con la otra persona con una mente abierta, mantener la presencia y conectar con la esencia compasiva del amor transversal que tenemos los seres humanos para vivir ese proceso. Acogida, empatía, presencia, trascendencia. Y yo añadiría coraje también, ¿eh? Coraje como una de las patitas, ¿no? De la compasión, ¿no? Esta apertura, ¿verdad? Este coraje para estar ahí ante el sufrimiento, porque evidentemente hay situaciones muy duras y que somos testigos de situaciones complejas, ¿no? Cuando las relaciones no van bien, cuando las personas que rodean a la persona que está falleciendo, pues tienen mucho miedo incluso de acercarse, ¿no? Y bueno, y hay situaciones complejas, o estos silencios que se hacen entre paciente, familia, bueno, etcétera, ¿no? Ahí el coraje de estar ahí siendo testigo, y a mí me ayuda a decirme, quizás con esto ahora es así, ¿no? Ahora es así, también para quedarte ahí, ¿no? En esta situación. Un poco contestando a la pregunta también, sí es verdad, muchos profesionales sanitarios tenemos miedo y nos cuesta estar delante del sufrimiento, ¿no? Entonces, seas profesional o no, primero es como hacer un chequeo interno de si eres profesional, cómo es el corazón de tu práctica clínica, no como corazón de algo blandito, sino, ¿sabes? En este corazón entra, ¿qué es el sufrimiento para ti? ¿No? ¿Tiene un sentido? ¿No tiene un sentido? ¿Vale? Porque según qué coordenadas tenga este corazón clínico, tú vas a acompañar desde un lugar u otro. Y eso es una parte. Y la otra, evidentemente, testarte y afinar tu instrumento, que eres tú, ¿no? Con toda tu historia. Porque cuando entras en una habitación, entras tú con toda tu vida. ¿No? No, es que entras tú con todo lo que eres, ¿no? Igual que los acompañantes con todo lo que son, igual que la persona que está ahí con toda su biografía, ¿no? Entonces, cuando acompañamos, afinar esta parte tuya, de conciencia, es importante, ¿no? ¿Qué es lo que me mueve a mí realmente ahí, ¿no? Para tolerar esta escena, este momento vital, ¿no? También. Y como profesionales, pues no siempre estamos tan afinados, ¿no? Y necesitamos también hacer esta parte personal, todas las personas, evidentemente. Que muchas veces mi experiencia es que cuando acompañas ahí, este hecho de acompañar son las personas las que a mí me ayudan a afinarme constantemente. ¿Y cómo llega uno a acompañar a la muerte? Pues como acompañas en la vida, Patricia. Como acompañas en la vida, es que no es distinto. Nos empeñamos en que es distinto, pero no es distinto. No es tú acompañas, estás ahí. Acompañar es estar aquí, no es estar adelante, no es estar detrás, es estar ahí, a las duras y a las maduras. No es distinto. Acompañas como acompañas en la vida, que al menos lo vivo de esta manera. Ponemos la palabra muerte y lo que ocurre alrededor se dramatiza. Parece que si pones la palabra vida
Y aunque estés hablando de lo mismo, pues De lo mismo. parece que todo está bien. Y en realidad todas las dificultades están en la vida, están en lo que llamamos vida, en cada momento, en lo cotidiano. Entonces, eso es lo que de verdad tiene sentido acompañar. Y cuando a alguien decimos que se ha muerto, lo acompañamos hasta la puerta de donde va a seguir su proceso y lo acompañas desde la vida. Acompañamos, no a lo que llamamos muerte, sino acompañamos cada momento que en realidad está desapareciendo. La vida es cambio y como nos cuesta trabajo cambiar, lo que tememos perder nos produce miedo. Cuando hablamos de perder el cuerpo, pues hablamos del miedo a morirnos. Es algo que está tan presente si de verdad abrimos un poco y borramos algunas palabras. Todo ocurre de una forma más sencilla cuando, como decía Izaskun, solo se trata de ir caminando juntos por la vida. Sí, porque además es que, bueno, mi experiencia es desde luego que es que la persona que está ahí en ese proceso de morir es que no necesita tus respuestas. O sea, realmente te conviertes más como en un contenedor de esto que esta otra persona elige compartir contigo, ¿no? Que puede ser contigo, con el de al lado, con el otro. Entonces, yo diría más ahí que, como dices, cómo se acompaña ahí, pues no espantándote, está confiando en el proceso, es estar ahí, ¿verdad? También siento consciente de tu movimiento, ¿no? Y haciéndole caso. Y también hay Fran Ostaseski, ¿no? Maestro Zen. También a mí me gusta lo que dice él, que es asiéntate en el no saber. En el no saber. Y esto, claro, para clínicos todavía más difícil, ¿no? Pero en principio es como necesitamos esas, como has dicho tú, cómo se acompaña, ¿no? Como ABC. Entonces, asentarnos en el no saber es muy sabio, porque realmente no sabemos. No sabemos. Y se manifiesta según estás ahí, ¿no? Y la propia persona que está en el proceso también lo va descubriendo. También lo va descubriendo. Se acompaña de persona a persona, no cuando hablamos del proceso de morir, y no de profesional cualificado a moribundo. La clave es acompañar de persona a persona. Y ahí no hay roles. Los roles valen para lo que valen y siempre tiene una relación directa. Esto vale para esto. Pero cuando hablamos de las cuestiones trascendentes, la relación es de persona a persona y de lo esencial de la persona, no de lo periférico, que es los roles, los aspectos, los intereses, los proyectos, toda esa parte. Ahora se va otra vez. Se va. Vicente. Lo último no se te ha escuchado, Vicente. Pues ya no me acuerdo de lo último. Decías que se acompaña de persona a persona. Esa es la clave. Esa es la clave, de persona a persona. Y que se va perdiendo en ese acompañamiento, el morir hace que se vayan disolviendo todas aquellas cuestiones que convertimos en importantes. Vivir bien y morirse bien tiene que ver con perder la importancia personal, quitarle la importancia de la que dotamos a todas las cosas, disolver todo lo importante. Sí, así es. A mí, mira, en el proceso, en el duelo, esto también, Vicente, que dices es muy importante, porque cuando acompaño a las familias, no todas las familias a las que acompaño al ser querido han muerto en un proceso de enfermedad, ¿vale? Y consciente, no siempre es consciente ese proceso de enfermedad, que es lo que hablamos del duelo anticipado, ¿no? De las familias, y que sí que es cierto que hay un mito en el que parece que si has estado ahí presente de una manera consciente, el duelo ya se resuelve. Bueno, y ahí tenemos que atravesar igual, ¿no? Esto porque lo quería decir, lo acabo de decir ahora, pero en esto de persona a persona, en el proceso de duelo, cuando no son por procesos de enfermedad,
A veces yo acompaño a personas por muertes súbitas, ¿no? Inesperadas, suicidios complejos, ¿no? Situaciones complejas. Y lo mismo, la pregunta suele ser igual, ¿y cómo acompañas en un suicidio? ¿Cómo acompañas exactamente igual? ¿Por qué? Porque partimos desde ahí, desde esta persona a persona, desde este resonar, desde la presencia, desde este tal como yo, desde esta anhelo fundamental de que ninguno quiere sufrir en la vida, y desde ahí, desde esa presencia, acompañas, independientemente de la circunstancia de la muerte, de lo trágica y compleja que haya sido. Hablando de la presencia, tenemos una pregunta en el chat sobre la presencia, que os preguntan: en vuestra vida diaria, ¿cuál es vuestro recurso más importante para cuidar vuestra presencia? Para mí la práctica de la meditación o del estado meditativo, trabajar continuamente sobre el darte cuenta de cómo vives cada momento, y ese darte cuenta es ponerlo en las pequeñas cosas, no en algo especial y con mucho boato, sino en cómo manejar la atención y la intención en lo cotidiano. La práctica de la meditación creo que ayuda mucho a la hora de tener una herramienta sencilla para trabajar. Y algo que creo que también ayuda mucho es hablar de todas estas cuestiones que no se hablan con quien tengas cerca. Hablar de forma transparente, poder tratar cualquier tema desnudándote para cada una de las cosas que puedas comentar. El desnudarte permite que tu presencia transmita lo esencial de lo que es cada uno. Y en ese sentido yo creo que da igual, profesional que cualquiera, es algo que merecería la pena siempre llevarlo en tu vida. Sí, a mí en mi vida personal también, la meditación, pero cuando hablamos de presencia, hablamos de hacernos presentes, ¿no? Y estar presente es añadir atención a eso que haces, dices, piensas, no piensas, ¿no? Y es como recordarme constantemente, porque siempre me pillo en la no presencia, ¿no? Entonces es como, ay, quizás con, ¿no? Y es como darme cuenta justo que no estoy en la presencia para, ¿no? Ese es el logro también, el darme cuenta lo mucho distraída que puedo llegar a estar, y en ese darme cuenta y poder volver, ese es el músculo que yo intento de alguna manera fortalecer, y darme cuenta cuando me voy, ¿no? de mi centro, vamos a decir, y añadir atención. Y es sencillo, vamos a decir, pero no es tan simple, ¿no? Porque estamos muy secuestrados con la mente, ¿no? Muy secuestradas con la velocidad mental. Y bueno, ahí mira, hay también hay unas enseñanzas, las enseñanzas de Lojong, que es interesante conocerlas, en las que son como unas frases como muy claras, ¿no? Que vienen del budismo tibetano, y que entonces también, ¿no? se las planteaban, tenían los mismos problemas que nosotras, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo, la primera que escuché de ellas era Izaskun, yo me pongo mi nombre: no lleves los pensamientos hasta un punto en el que sea doloroso, ¿no? Y ostras, me hizo como pensar, ¿no? Y a veces me lío ahí, me pillo, y ese recordatorio de que te estás yendo, vuelve, ¿no? Pues es, por ejemplo, una manera de poner atención para cultivar, estar presente en la vida, ¿no? Es un músculo para trabajarlo, tenemos toda la vida para rehumanizar la mirada y para rehumanizar nuestra propia presencia, ¿no? Trabajo constante. Y las vidas siguientes, porque esto no se acaba aquí, claro. Yo quería preguntaros en lo que estábamos aquí hablando sobre el acompañar de persona a persona, también desde esa presencia, el vínculo que se genera con un enfermo, con unas familias, ¿no? En ese acompañamiento en el final de vida.
después, ¿qué pasa cuando la persona se muere? ¿Ya se acaba ahí? ¿Se sigue acompañando a nivel cuidados paliativos? ¿Se continúa ese vínculo? ¿Se pide, o sea, está dentro de... Ha habido alguna interferencia, Patricia? Vale, pues mi pregunta es eso, el vínculo que se produce entre los cuidados paliativos y el enfermo, la familia, ¿no? Cuando el enfermo se muere, ¿continúa después de la muerte o ya se acaba ahí? Imagínate, pues no sé, en un hospital se muere alguien y ya ese acompañamiento se rompe, se continúa desde la medicina pública, privada, o el hospital lo ofrece. ¿Cómo es esto? Se me viene así a mí mi curiosidad. El hospital como institución no ofrece ninguna continuidad en un vínculo que en principio, cuando se habla de hospital, es una relación es justo que tiene que ver con la enfermedad. Pero cuando hablamos de vínculos, los vínculos son relaciones entre dos personas o más y depende de cómo se haya construido ese vínculo. En muchos casos, pues es alguien que pasa por la vida que te toca, en un momento que te toca, y en otros pues se desarrollan esos vínculos a partir de un encuentro. Los encuentros con toda esta carga emocional facilitan muchas veces que ese vínculo se pueda desarrollar fuera, pero depende de todas las partes que generen y que alimenten ese vínculo. Un vínculo que es simplemente transitorio pues puede tener sentido hasta ahí y depende de las personas que intervengan que ese vínculo pues constituya una relación más familiar, más cercana, más continuada. No debe ser nunca porque el vínculo comience cuando te encuentras en un momento de crisis, no debe ser nunca eso un problema ni tampoco una condición para que se tenga que desarrollar. Mi experiencia es que tanto en cuidados paliativos como en los procesos de acompañamiento en el duelo, los profesionales pasamos a formar parte de la biografía de las familias que quedan. Y en nuestra mente-corazón, ¿verdad? En todo nuestro ser, también forma parte de nuestra biografía. Yo recuerdo las primeras personas que acompañé cuando trabajé en hospitalización domiciliaria, ¿no? En el equipo de paliativos, y no se te olvidan, ¿no? O sea, realmente forma parte de nuestra biografía mutua, ¿no? En algunos servicios, en los distintos niveles asistenciales también, según el tiempo también, ¿no? Que hemos estado acompañando a estas personas y a estas familias. Yo sí he estado en algunos servicios en el que después del fallecimiento, ¿no? Llamamos a las familias, ¿cómo estáis? ¿No? ¿Cómo han pasado estos días? ¿Cómo ha sido? Y con pautas también de cuidado, autocuidado, etcétera. A los más o menos como a los 15 días, después a los 3 meses otra llamada y al año. Y a partir del año ya no llamamos más, ¿no? Yo al menos esto es lo que viví. Y sé de servicios que esto se sigue haciendo porque yo escucho a las familias después en el duelo y lo agradecen mucho. Al igual que muchas familias, después de haber ido integrando su proceso de duelo, vuelven a las unidades y llevan un regalito, un reconocimiento, o hablan con el equipo para dar las gracias que en el momento del impacto del shock no pudieron o después han estado muchos meses o incluso años sin poder pasar por delante del hospital ni la unidad y cuando han ido integrando el proceso han sentido como la necesidad de volver, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues esta parte de que formamos parte de la biografía de las otras personas es mutuo. Yo creo que sí hay un continuo, ¿no? Aunque luego no haya físicamente esa presencia, siempre. Lo que es evidente es que te cambia el tipo de relación que se tiene en situaciones en que surge tanto la parte emotiva, la parte esencial, que eso siempre va a ser transformador, más allá de que mantengas un tipo de
de relación específica o no. La relación que hay a nivel profundo, esa es tremenda y además creo que es lo que nos hace crecer a los profesionales como personas. Es algo que a mí me hace sentirme siempre como una persona privilegiada por haber elegido una profesión y por todo lo que te queda de todo lo que has tenido la oportunidad de vivir en momentos de crisis, y momentos que se pueden entender como, en muchos casos, como desagradables. La riqueza que tiene vivir en la máxima vulnerabilidad de alguien es algo que no tiene precio para uno mismo. Pues creo que este es fantástico final por parte de los dos, nuestros últimos comentarios para cerrar la mesa, que nos quedan 5 minutos además, como recogida un poquito de esta aceptación, de esta charla que hemos tenido. Yo desde mi presencia lo voy a intentar. Hemos hablado sobre todo de que no se piensa en la espiritualidad, que no se puede transmitir de una forma racional, ¿no? Que la espiritualidad forma parte de la esencia del ser humano y que ya está. O sea, no nos morimos, la vida continúa, simplemente es un cambio de fase, de transformación y que aceptar esto pues ayuda también a vivir bastante mejor. Y también hablábamos en otras charlas, ¿no? Que de hablar, reflexionar sobre la muerte y hablar sobre la muerte sin necesidad de estar enfermos, porque a veces solo te acuerdas de la muerte cuando enfermas, ¿no? Y tener estas oportunidades, ¿no? De poder hablar de la muerte sin estar enfermos, que también está bien, y integrarla en la vida, que es lo que hablaba también antes, ¿no? La muerte es lo que queda atrás, la vida es lo que queda adelante, y la muerte no es el final de la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente y Izaskun. Si queréis cerrar así con una palabra, una frase, lo que queráis. Bueno, yo me voy con el corazoncito lleno y muchas gracias. Yo la gratitud, agradeceros por esta posibilidad y por todas las personas que nos escucharán también después, que confíen en el proceso vital que está bien hecho. Desde el silencio y la presencia, pues agradecer que haya grupos en que tratamos de conectar con lo esencial, hablando de cosas que a veces se quieren dejar al margen. Entonces, siempre el mensaje es desde que la espiritualidad te conecta siempre con el amor y que eso es algo que está siempre presente, aunque en algún momento alguien piense que lo podía haber hecho mejor o si tiene algo que aprender para hacerlo mejor. No hay nada de eso. Dejar que salga el cariño. Así es que me sale todo el cariño para despedirme de quienes hacéis estos encuentros posibles y la gratitud a todas las personas que hay detrás y que no se ven interesadas en estos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Vicente Izaskun. Ahora casi no puedo ni hablar yo. Mañana seguiremos celebrando, abriendo el corazón en la tercera jornada del festival con las actividades presenciales. Bien, mirad bien en las redes, en el programa, porque a lo largo y ancho del país hay diferentes actividades, descafés, muros antes de morir, charlas, conferencias, visitas por cementerios, en muchas ciudades del país, con lo cual os invitamos desde aquí a seguir hablando, disfrutando de la vida, hablando de la muerte, porque la muerte importa y mucho, y que en Instagram, en las redes, tendremos lives también en directo con las personas que están participando activamente en las actividades presenciales. Y después ya, los Death Cafés, deciros, los Death Cafés online, quien se haya inscrito, que vaya o que escriba si no puede ir, porque hay una lista de espera para que otra persona pueda
ocupar el lugar. Y el martes, día 1, continuamos con el festival y terminaremos el día 2 con más conferencias, más charlas, mesas redondas, cortos. Alicia aquí con nosotras siempre acompañándonos. Y yo nada más que decir, disfrutarnos de la vida, ¿no? A disfrutar. Muchísimas gracias.